¿Dónde están los túbulos seminíferos? Están en los testículos. En estos túbulos seminíferos, mira cómo se están formando los espermatozoides. Al borde de los túbulos seminíferos están unas células que se llaman ovogonias. Las ovogonias son las células más inmaduras en el desarrollo de los espermatozoides. Luego, a través del proceso llamado espermatogénesis, se van madurando, van pasando por los procesos del meiosis hasta tener el espermatozoide en la luz del túbulo, listo para ser expulsado o trasladado hacia el epidídimo y después hacia el conducto deferente o conducto espermático, ¿verdad? Entonces, al borde están esos ovogonios. Aquí también hay una barrera que se llama la barrera hematotesticular, que permite una protección de estos espermatozoides que se están formando. Si no existiera esta barrera, ya que los espermatozoides tienen una información genética diferente a la del padre, ¿no? Podrían alterarse su funcionamiento y podrían ser destruidos. Por eso es que existe una barrera que impide que tengan contacto directo con los anticuerpos o la sangre del padre, del varón, y de esa manera permanecen en una barrera protegidos para que esas proteínas no sean reconocidas por el sistema inmunológico del varón y sean destruidas. Aparte, recuérdense que aquí hay unas células que sostienen a estos ovogonios mientras se están formando, que son las células de Sertoli. Afuera, en la periferia, están las células de Leydig, pero adentro están las células de Sertoli que están produciendo el cuidado, la maduración, ¿no? También fagocitan los desechos de los espermatozoides mal formados o fagocitan el resto de su citoplasma mientras están formando su espermatozomas, su cola y su cuello. En cambio, las células de afuera de Leydig son las células que son sensibles o que producen la testosterona y de esa forma pueden ejercer su acción de comenzar a formar los espermatozoides dentro de los túbulos seminíferos. Parecen como cabellos mientras están en su desarrollo. Como ven, en esta parte central llegan a esta luz y son impulsadas poco a poco a ser recolectadas primero por la red testicular y para pasar luego al epidídimo. Es una imagen de microfotografía que nos ilustra cómo se están formando entonces los espermatozoides en este proceso llamado espermatogénesis, que ya lo vamos a ver más detalladamente. Entonces, genitales externos masculinos, genitales internos, tanto del hombre como de la mujer. La primera clase nos tiene que dar una orientación rápida sobre esto, de todo lo que vamos a ver durante el curso. Externos e internos. Acá, al escroto se lo considera externo porque se encuentra en una posición fuera del cuerpo, esta bolsa que permite que los testículos estén a menos 2 grados de temperatura corporal. ¿Cuál es la temperatura corporal normal? 36.5 a 37.5. 36.5 a 37.5. Entonces, como el escroto tiene los testículos fuera del organismo a menos 2 grados, produce su desarrollo normal. ¿Qué pasaría si no tendrían esa disminución en 2 grados? Entonces la temperatura no deja de desarrollarse normalmente a los espermatozoides, ¿no? Interrumpe el desarrollo de muchas, interrumpe el funcionamiento de muchas enzimas y de muchas proteínas que funcionan en el desarrollo de los espermatozoides. Por eso están ubicadas fuera del cuerpo, ¿no? Bueno, el pene ya sabemos que es el órgano encargado de llevar la eyaculación dentro de la vagina de la mujer para producir así la fecundación. El epidídimo, ¿verdad? El lugar donde se están habilitando o se están capacitando los espermatozoides para ejercer su movimiento en el flagelo. Los conductos deferentes que van a llevar a los espermatozoides desde los testículos y el epidídimo hacia la uretra, ¿verdad? Vesículas seminales, próstata y glándulas vulvoretrales. Esta se conoce como el sistema glandular del aparato reproductor masculino. Este sistema glandular está encargado de ¿qué? De lubricar, de formar el semen, de fabricar una sustancia con pH básico que pueda contrarrestar el pH ácido en la vagina de la mujer, de tal forma que no haya ningún problema para cuando los espermatozoides estén allí puedan avanzar en este ambiente menos agresivo
para su avance y finalmente la ovulación o la fecundación del óvulo presente en la trompa de mamífero. En cambio, la mujer tiene más estructuras de genitales externos. Todo esto que está afuera se conoce como vulva, ¿verdad? Esta porción afuera, externa, se conoce como vulva, donde están los glandes mayores, los glandes menores, el clítoris y el orificio vaginal. Ellas también presentan el bulbo vestibular, ¿no? Que es previo a la entrada de la vagina. Entonces, aquí presentan dos glándulas, las glándulas vestibulares y las glándulas parauretrales. Hay una glándula vestibular mayor, la glándula vestibular mayor. ¿Cuál es el nombre de la glándula vestibular mayor? Se llama Bartolini. La glándula vestibular mayor se llama la glándula de Bartolini. Y la glándula parauretral, también hay una que es mucho más prominente que otra, porque hay muchas glándulas vestibulares, muchas, encargadas de producir la lubricación en la entrada de la vagina. La mayor de estas, la glándula de Bartolini. También hay varias glándulas parauretrales. Si es parauretral, quiere decir que están alrededor de la uretra. ¿Cuál es el nombre de la más conocida, la mayor? Glándula de Skene. Esas preguntas, ahora ustedes no las pueden responder porque no han leído el texto. Pero para el miércoles, ustedes van a poder responder todas esas preguntas que estamos haciendo. ¿Está bien? Listo, avanzamos. Vienen ovarios, trompas de falopio, útero y vagina, ¿no? Como los órganos internos en la mujer. ¿Ya? Haciendo una aproximación inocular. Aquí hay un conjunto de los cromosomas, en una sola palabra, el conjunto de los cromosomas de una persona. En una sola palabra, Cariotipo. Cariotipo. El cariotipo. Este cariotipo presenta estos cromosomas y aquí está el cromosoma sexual. Uno, el X más grande y el Y apenas más pequeño, ¿verdad? Lo que da la determinación del sexo cromosómico. El sexo gonadal, la presencia de testículos u ovarios. Y el sexo fenotípico, las características secundarias de hombre y mujer. Como ustedes ven, son hechos fácticos, ¿verdad? Son estructuras que se pueden analizar y así podemos diferenciar a un hombre de una mujer. Entonces, según el texto, ¿cómo se determina el género o la determinación cromosómica del género? Esto es secundario, ¿verdad? Determinación del género. Pero en la actualidad hay algunas corrientes que quieren anteponer la determinación cromosómica del sexo por algunos estudios sociales o psicológicos. En realidad, nosotros, como tenemos una base biológica en el desarrollo de nuestra carrera, normalmente nos ceñimos a este tipo de definición: sexo cromosómico, sexo gonadal o sexo fenotípico. Y aquí realmente en algunos lugares es todo un debate, ¿no? Para ver quién tiene la predominancia. Nosotros tenemos que basarnos en el conocimiento de la biología, de la genética, de la anatomía, de la fisiología, de la neurofisiología, de la fisiopatología, de la genética, de la histología, de tal forma que podemos determinar cuándo es una determinación cromosómica para determinar a una mujer y cuándo es una determinación cromosómica para determinar a un hombre. Porque de esto va a depender el tratamiento que hagamos, ¿verdad? En un dolor pélvico vamos a tener que hacer una diferencia entre estos dos tipos de pacientes para hacer una atención más adecuada. Eso es muy diferente a respetar la idea y la personalidad que cada una de las personas tenga. No tiene nada que ver, porque igual nosotros tenemos que respetar a todas las personas, pero en el momento de tratar a los pacientes, pues no podemos tratar a una mujer como un varón como una mujer, y ahí las personas son las que tienen que respetar a nosotros, porque estamos haciendo nuestro trabajo de acuerdo a la formación que hemos recibido.
Aquí voy a ampliar la imagen. Hasta la quinta o sexta semana no hay una diferenciación entre órganos reproductores masculinos y órganos reproductores femeninos. En la quinta y sexta semana se forman tanto los conductos mesonéfricos o paramesonéfricos que pueden dar origen a cualquiera de las dos formaciones finales. ¿De qué depende esto? Esto depende de que en el cromosoma Y del varón existe un gen. Como vamos a ver más adelante, el gen SRY. Ese gen es el que va a motivar la aparición de testículos. Y en el momento que comienzan a aparecer los testículos, entonces comienza a segregarse dos cosas. Uno, la testosterona. Y en segundo lugar, una proteína de inhibición de los conductos de Newton. Y aquí hay un par de mnemotécnicos para aprender este desarrollo del aparato reproductor masculino y femenino. Entonces, para que nunca nos olvidemos, por favor. Entonces, XY, esto es señor, ¿verdad? Señor, en nuestras determinaciones, para que no se olvide. Gen SRY. Gen SRY va a promover esto, el desarrollo de testículos con testosterona y con la proteína de inhibición del conducto de Newton o los inhibidores de Newton. Ahora, y se quedan, esto se inhibe, pero persisten los del huevo, los conductos del huevo. Ahora, ¿cómo relacionamos esto? Müller de mujer, Müller de mujer. Y entonces así ya no te vas a olvidar cuál es el conducto que permanece en el varón, Wolf, y cuál es el que permanece en la mujer, Müller. Entonces, cromosoma Y. ¿Cuál es el gen? Señor. Y si es señor, es varón. Gen SRY. Este gen SRY, testosterona. La testosterona y la sustancia que inhibe los conductos de Müller de mujer, ¿verdad? Müller. Entonces, si se inhiben estos conductos de Müller, quedan los de Wolf. En la mujer va a ocurrir lo contrario. No hay testículos. Y si no hay testículos, no van a haber estas dos hormonas. Por lo tanto, miren ustedes que hay degeneración de los conductos de Wolf y automáticamente se forman los conductos o permanecen los conductos de Müller para que finalmente se formen el útero, la parte superior de la vagina, todo el resto de órganos reproductores femeninos. Entonces, ¿de qué depende esta diferenciación? El gen, ¿verdad? Quedan los testículos, queda este conducto mesonéfrico, los paramesonéfricos desaparecen, ¿verdad? Otro nombre de los paramesonéfricos, conductos de Müller, que desaparecen. Y luego ya se forma completamente la estructura del aparato reproductor masculino. Entonces, aquí no desaparecen los conductos de Müller, se degeneran los conductos de Wolf, y al final estos de Müller dan su origen cuando se unen al útero y a la parte superior de la vagina.
Vean ustedes cómo en esta unión también van a ingresar estos conductos. Hay unos remanentes de esos conductos en parte de la próstata, como un recuerdo de lo que fue en su formación previa embrionaria. Estamos alrededor de las 7 semanas, 8 semanas en la mujer, en el desarrollo embrionario del órgano reproductor masculino. Como resultado final, ya está lo de abajo, ¿verdad? Esto que ya se nota al nacer. Más o menos en la 4ª semana o 5ª semana ya se puede notar por ecografía la diferencia entre un varón y una mujer. Y así se puede saber el género o el sexo del bebé. Entonces, avanzar. Este es el desarrollo de los órganos sexuales ya externos. Como ven, aquí hay unas estructuras que se llaman estructuras homólogas o análogas. ¿A qué se refiere eso? Presten atención. Dijimos que hasta las primeras 5 o 6 semanas eran similares, ¿verdad? No había habido todavía la influencia de estas sustancias ni el gen en los testículos. Entonces, estas hasta las 6 semanas son lo mismo. Pero luego estas estructuras van cambiando. Entonces, miren, aquí a las 8 semanas ya están transformándose por influencia de estas hormonas. Entonces, si bien cada uno tiene una conformación, una estructura final, no ocurren cambios como la inhibición o como la reabsorción o la desaparición de los conductos de Wolff o los conductos de Newell, porque aquí estas estructuras todavía permanecen. Es por eso que se llaman estructuras análogas o estructuras homólogas. ¿Por qué? Porque el glande del pene asemeja al clítoris, ¿verdad? Los surcos escrotales en el varón van a formar los labios mayores, los labios menores, ¿verdad? ¿Por qué es importante conocer esto? Cuando hay algunos casos de intersexualidad o la falla en los receptores de testosterona, entonces un varón o una mujer pueden tener una situación, una estructura intermedia en estas dos, que son más confusas de determinar. ¿Qué quiero decir? Miren, aquí, cuando hay problemas de receptores de testosterona, de casos de intersexualidad, claramente se notan formados los testículos o se notan formadas las trompas de falopio. Pero cuando vamos a ver hacia afuera, es muy probable que esas personas no tengan una distinción clara de lo que es un clítoris, un glande o los labios mayores y menores con respecto al escroto, ¿verdad? Porque son estructuras muy semejantes. Son estructuras muy semejantes. Esta imagen inferior ya es un desarrollo final de tanto reproductor masculino como reproductor femenino. Pero en los casos de intersexualidad, los órganos genitales externos quedan en esta forma. Entonces, uno sabe cuál de los dos es. Puede haber motivo de confusión. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en las últimas Olimpiadas. En el caso de 2 boxeadores que compitieron en categoría de mujer. El Comité Olímpico Internacional permitió que ellos concursen en las Olimpiadas. Pero anteriormente la Asociación Mundial de Boxeo no les permitió competir contra mujeres, porque en su desarrollo embrionario tienen la presencia de testículos, pero como hay resistencia a la influencia de la testosterona no puede ejercer su cambio total en la conformación de los órganos del varón. Entonces, comienza esta etapa, pero no termina aquí, sino se queda en una etapa intermedia, porque los conductos de Müller no llegan a desaparecer por completo. Los conductos de Müller no llegan a desaparecer completo. Y como no llegan a desaparecer por completo, los órganos sexuales externos se ven así, en intersexualidad. Entonces, puede tener un fenotipo femenino, pero en realidad tiene un genotipo o tiene un cromosoma masculino. Ahora, realmente esto es un problema porque los padres de estos niños los han criado como niñas desde que son pequeñitos.
ya que sus órganos sexuales externos son muy similares a los que podría tener una mujer. Entonces realmente ese es un problema mucho mayor cuando no tienen terapia o tratamiento adecuado en la infancia. Puede generar trastornos en su desarrollo emocional, todo lo que tiene que ver. Más aún cuando son países que no tienen mucha capacidad de poder diagnosticar o poder tratar estos problemas. Esto no tiene nada que ver con ideología, porque aquí no es una persona que sea completamente varón, que esté autopercibiéndose de un sexo diferente, sino que son alteraciones que ocurren en el desarrollo embrionario y al final pues tenemos estos casos de intersexualidad donde hay clítoris gigante y la aparición de los labios casi juntos o cerrados o fusionados, o en el caso del varón un pene muy pequeño, ¿verdad? Y una abertura en la bolsa escrotal que podría semejar una vagina. Entonces, realmente es un dilema. ¿Cómo podríamos tratar con esos casos? Bueno, desde nuestra cosmovisión, nosotros respetamos al ser humano por ser la creación del Señor. Y esta persona necesita ser tratada desde lo más niño posible para recibir el apoyo de endocrinología, pediatría, de tal manera que pueda terminar el desarrollo o pueda identificarse adecuadamente a qué género pertenece. Muchos de ellos, mejor dicho, la totalidad de ellos son infértiles, ¿no? Porque no se han formado completamente las estructuras para la concepción o no han descendido completamente los testículos. Al nacimiento tienen que estar descendidos los testículos, pero muchas de estas personas no tienen testículos descendidos y como los testículos no están en una función adecuada, normalmente no pueden generar espermatozoides. Entonces se les sugiere que vivan una vida de castidad en la medida de lo posible, siempre y cuando tengan el apoyo completo de su familia. Como ustedes ven, no es una cosa fácil de tratar. En todo mi desarrollo profesional yo he visto apenas 3 personas con este síndrome de intersexualidad. Uno era una niña en el internado, ¿no? Sus padres estaban preocupados porque tenía un clítoris gigante que parecía un pequeño pene. Más bien estaban bien formados sus labios menores, ¿no? Una niña de 8 años. Se la mandó a hacer análisis genético. No supe los resultados finales, pero por lo menos se notaba que había una buena formación, tanto de labios menores, labios mayores, que podían darle una oportunidad a que simplemente sea un caso pues, de una presencia de clítoris grande que puede ocurrir en los bebés, ¿no? por los problemas en el desarrollo. Pero el caso más terrible fue que vi a una mujer de unos 24 años de edad durante la pandemia. Durante 3 meses no estaba recibiendo su tratamiento hormonal de insensibilidad de los estrógenos. Era una mujer que tenía síndrome de intersexualidad y ella sí prácticamente tenía un clítoris que semejaba un pene pequeño, no tenía labios porque estaban fusionados estos dos y parecían una bolsa escrotal. Estaba muy preocupada porque 3 meses no había recibido sus bloqueantes hormonales y estaba con temblores, con dolores de cabeza, porque esos supresores o bloqueantes hormonales los necesitaba para poder continuar sus actividades, ¿no? Estaba con una desesperación, la verdad que en la pandemia ustedes saben que no permite que muchos pacientes lleguen a su tratamiento. Entonces, en la medicina general no podíamos hacer más que darle algún analgésico para su calmante o darle alguna terapia para manejar la ansiedad y derivarla pues al tratamiento con el endocrinólogo. Ese caso sí era lamentablemente más obvio y se había dejado mucho tiempo pasando. Y el tercer caso que vi fue de otra mujer que estaba pidiendo la extirpación de ambas glándulas mamarias porque estaba también un caso de intersexualidad y había sido criada como varoncito
Entonces estaba queriendo pues que le expliquen sus glándulas mamarias para tener una fisionomía más parecida a un hombre. Realmente casos complicados, muchos de ellos no tenían el apoyo de su familia, entonces hay que tratarlos con múltiples profesionales. Como ustedes ven, no tiene nada que ver con la autopercepción, no tiene nada que ver con la autopercepción, con la homosexualidad o el lesbianismo, sino más bien son alteraciones en el desarrollo emocional. Bien. Finalmente es una imagen de cómo se ve el descenso de los testículos, que se desarrolla primero en la cavidad abdominal y luego desciende. Este es un caso de un síndrome de insensibilidad androgénica. ¿A qué se refiere el síndrome de insensibilidad androgénica? No hay respuesta a la influencia de los andrógenos, testosterona, dihidrotestosterona. Y como no hay influencia de esto, o sea, no hay receptores, no existe, no se van a inhibir los conductos de Müller. Si no se inhiben los conductos de Müller, permanecen. Y si permanecen, pueden crear estas alteraciones en los órganos sexuales externos. Ahora, en este caso, por ejemplo, vemos que tienen un fenotipo femenino, ¿verdad? El crecimiento del seno, está el vello púbico, ¿verdad? Probablemente el glande esté tan pequeño que no se puede observar a simple vista. En este caso es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Como los andrógenos no funcionan o no ejercen su influencia, permanece el conducto de Wolff y toda la estructura genital femenina se forma normalmente, aunque genéticamente o cromosómicamente estos individuos sean X. Y esta es una imagen, por ejemplo, de un pene pequeño con cierta abertura en la línea escrotal, que puede ser un ejemplo de un caso de intersexualidad. Obviamente estos individuos son, como les manifesté, estériles. Nos quedan 30 minutos para el otro lado. Entonces aquí es un repaso de lo que hemos visto en práctica. Pelvis falsa, pelvis verdadera. Aquí hay órganos abdominales, aquí hay órganos pélvicos. Están los límites, ¿verdad? Dados, aquí abajo nos estamos refiriendo al perine o el diafragma pélvico con músculos, ¿verdad? Y el tejido subcutáneo para contener todos los órganos que están abajo en la pelvis, ¿ya? Aquí hay otro dato importante que nos interesa saber. Miren cómo los pilares tanto del pene como del clítoris están adheridos a los huesos, al borde inferior de los huesos isquios, ¿verdad? Tanto en el varón como en la mujer. Esto es importante porque ahí se pueden producir lesiones, ¿no? Golpes, etc. Y cuando hay fracturas, sobre todo pueden dañarse también esas regiones, esas zonas. La mujer, el orificio vaginal, rodeado de estas glándulas más mayores, como les mencioné. En este caso, en el varón, también está la raíz del pene que está hacia atrás, adosado o adherido a los huesos, las raíces de los genitales externos, ¿no? hacia abajo. Eso también es importante de recordar porque en el proceso, como vamos a ver en fisiología de la sexualidad, el proceso de la excitación sexual no solo incluye el clítoris o el pene, ¿verdad? Sino toda esta zona que conforma las raíces o los pilares de los órganos reproductores. Es decir, la estimulación no solo debería realizarse en esta zona o en esta zona, sino toda esta zona también es proclive a la estimulación, ¿no? Eso sobre todo para nuestra consejería a los jóvenes de la iglesia, a las parejas de la iglesia, porque seguramente que los dirigentes van a venir a pedirnos consejería prematrimonial. Entonces, cuando damos consejería prematrimonial,
tenemos que, en nuestro conocimiento de anatomía y fisiología, tenemos que describir todas estas zonas como zonas erógenas o zonas de sensibilidad. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo hemos visto en la práctica, estamos repitiendo en el conjunto, ¿verdad? Si conocemos los nombres de los huesos, vamos a conocer los ligamentos y las articulaciones. Entonces, sacro, coxis y ilium, ¿verdad? Ilium, isquio y pubis, que conforman un solo hueso. 1, 2, 3, 4. Con los detalles que hay ahí. Ya no tengo que hablar porque ya lo he visto en práctica, ¿no? Esto es lo que no estaba muy claro en práctica, sino lo mismo. Agujero ciático mayor, agujero ciático menor. Por aquí va a salir el piriforme y por aquí va a salir el pudendo también. También los obturadores, que permiten la rotación o la abducción del miembro inferior. Entonces son imágenes para repasar. Esto sí nos interesa. Miren esta fractura de sacro. Entonces, hay trazo de fractura aquí, o hay fractura de coxis. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Fractura, una caída sentada. El piso resbaloso se siente. Las primeras 48 horas debería tratarse con antiinflamatorio y analgésico. Si tú le das analgésico y antiinflamatorio y a los 2 días está sano, que quedas tranquilo, el paciente ya se recupera de su caída. Pero pasan 3 días y sigue doliendo la parte donde se sienta o donde está ubicado el coxis. Entonces, ¿en qué vas a sospechar? Una fractura de coxis, ¿no? No es común que este dolor siga permanente por más de 3, 4, 5 días, ¿no? Entonces ahí hay una alteración mayor. Otro típico caso del dolor en el coxis también es cuando están acostumbrados a usar pantalones jeans que tienen una postura muy gruesa en el medio. Entonces, esta postura gruesa está apoyada justo en el coxis y también puede producir dolor. Entonces le podemos sugerir al paciente que use una ropa diferente, porque las posturas muy gruesas en el medio de los pantalones también podrían provocar un dolor así. Acá miren, esta fractura que está bordeando las crestas, que van a incluir no tantos riesgos como una fractura en este sentido. Déjenme ampliar esta parte. Miren esta fractura, el del anillo pélvico. Siempre se dice que cuando hay una fractura en la pelvis no está rota o fracturada solo una parte, sino que tenemos que buscar una fractura en el lado contralateral del anillo pélvico, aquí o aquí o arriba. Porque como es un anillo, normalmente se fractura siempre en 2 porciones. El espacio tan pequeño y la cercanía de las estructuras aquí adentro pues ponen en peligro grave de que una fractura como esta podría ocasionar una lesión grave en los órganos de los pacientes. Por eso no se toma a la ligera un accidente de tránsito que incluya fractura de pelvis. ¿Cómo nos damos cuenta de una fractura de pelvis? Inmovilidad o alteración en la marcha, no puede caminar, ¿verdad? No puede caminar, no puede sostenerse en pie, viene en sábanas, viene en camilla, o en el peor de los casos lo traen en una silla de ruedas, con todo lo que eso puede significar, ¿verdad? ¿Qué más les mencioné en la práctica? Acortamiento de la extremidad, rotación interna o rotación externa. Hay que tener cuidado de eso, porque puede indicarnos una fractura de pelvis. Hay que inmovilizar al paciente, hay que ponerle una cama rígida o una tabla y trasladarlo de esa forma, sujetado con vendas o bien envuelto, inmovilizado, mejor dicho, para que llegue sin causar mayores daños a los órganos intrapélvicos con los fragmentos, con los huesos que puedan estar aquí fracturados. ¿Qué más? Miren esta otra, ¿no? Aquí hay una completa alteración o fractura de la síntesis en el útero. Aquí que están incluidas más partes del anillo pélvico. O en esta, por ejemplo, que incluso ha habido una fractura por cizallamiento vertical. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de esta fractura? Caída desde altura. Caída desde altura.
cayó del segundo piso, cayó de la escalera y al caer se apoyó con la extremidad izquierda, ¿verdad? La extremidad inferior izquierda. Esto hace que haya tanto una rotura de la articulación sacroiliaca como de la cinta interna, ¿no? Entonces, esto normalmente se produce por accidentes de tránsito. Bien, continuamos. El músculo piriforme, ¿no? Estos músculos, tanto el piriforme como el obturador, se van a insertar en el fémur, ¿verdad? De tal forma que van a producir una abducción o una rotación del miembro inferior. Solo para mencionar el dato, ya sabemos estos ligamentos, ¿cómo se llaman? Desde la espina hasta el sacro, sacroespinoso. Desde la tuberacia hasta el sacro, sacroespinoso. Y mantienen estabilidad en la pelvis. Esto ya lo hemos visto también en práctica, no hay nada más que mencionar. Acá sí hay un dato muy importante: músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano está constituido por otros tres: el iliococcigio, ya sabemos de dónde viene, coxis hasta ahí, iliococcigio. Pubococcigio, desde el coxis hasta el pubo. Y músculo puborectal, pubis, rodea el recto y regreso otra vez al pubo rectal, pubococcigio, iliococcigio. Esto nos interesa porque miren, es los músculos o el músculo más grande que va a conformar el diafragma pélvico, y aquí adentro está conteniendo a todas las vísceras pélvicas, ¿ya? Aquí abajo está esta membrana perineal, que también puede contener el músculo transverso, otros músculos que son un poco más externos, ¿no? El músculo transverso o los esfínteres pues, externos de la vagina. Y la piel, obviamente, ¿no? Que va a conformar ya la piel del diafragma pélvico o del perineo. Entonces, este músculo, conformado por otros tres, que tienen correlación con los huesos de la pelvis, fáciles de recordar, ¿ya? Aquí vemos que esta cavidad está cubierta por el peritoneo. ¿Por qué nos interesa eso? Porque en el momento de hacer la cirugía, aquí tiene que haber una disección separando el peritoneo de la vejiga para poder entrar a las estructuras internas en el abdomen. Esto del peritoneo puede crear adherencias luego de la cirugía. Esas adherencias son como los pegapea o el scratch, que en la siguiente cirugía se hace mucho más difícil de ingresar, porque está todo con adherencias ahí. Este peritoneo cubre esta parte superior para proteger los músculos abdominales, pero esta parte inferior ya prácticamente carece de esa cobertura. Aquí abajo ya vimos, ¿no? En la práctica también estaba bien claro esta membrana perineal o el espacio perineal profundo con músculos, pues, músculos profundos del perineo o los esfínteres externos. Hay varios otros músculos que conforman eso. Y aquí está el elevador del ano. Su trabajo justamente es hacer que este ángulo, cuando lo eleva, sea un poco más recto, no así, sino más recto, para permitir la defecación o la expulsión de las excretas. Elevador del ano, eso es un nombre, porque este que está en ángulo va a hacer que pueda estar recto. Bien, otra vez la capa de peritoneo, miren como en este caso está protegiendo o cubriendo en las estructuras femeninas. Y aquí ya tenemos el diafragma pélvico o la base de la pelvis. Otra vez recordando los pilares del clítoris, en la cavidad vaginal. Vean ustedes el espacio tan pequeño que hay aquí. Son apenas centímetros, ¿no? En la cavidad vaginal hacia el intestinal. Por eso es que tenemos que enseñarles a las niñas que vengan a nuestra posta a que su higiene tiene que ser diaria, a las gestantes mucho mayor, y siempre de adelante para atrás, de adelante para atrás, ¿verdad? Son importantes mantener esta zona. A veces no hay higiene en esta zona y nuestros pacientes tienen infecciones urinarias crónicas. ¿Qué bacteria principalmente? Escherichia, porque está aquí, ¿verdad?
una relación muy directa con él. Bueno, después está el músculo elevador del ano otra vez, el orificio anal. Vean cómo el músculo elevador del ano es prácticamente conforma todo este diafragma o la base muscular de la pelvis. Ya luego se habla del triángulo anal o del triángulo urogenital para distinguir estas dos áreas divididas por el músculo transverso del perineo. Aquí, donde está apuntando con el señalador, hay un músculo que se llama músculo transverso del perineo, que divide tanto este triángulo urogenital y este triángulo anal, el varón y la mujer. Las estructuras solamente es una determinación anatómica, no hay otro dato más de funcionalidad de ese triángulo. Encontramos estructuras anatómicas en la uretra y la vagina, y en el triángulo anal, obviamente, el orificio anal. Nada más para eso. Vean qué pasa cuando hay una debilidad del piso pélvico. Hay un prolapso uterino. Estos músculos del piso pélvico se han debilitado en mujeres que han tenido muchos hijos por parto natural o por parto normal. Entonces, esa diafragma pélvico está tan débil que no puede contener los órganos reproductores. ¿Y qué sucede? Puede haber la protrusión del útero en este caso. Algunas veces esto se puede producir cuando están haciendo su deposición o cuando están haciendo fuerza al cargar mucho peso, ¿no? Y a veces es espontáneo. Entonces esto ya requiere reparación quirúrgica, ¿no? Tanto del piso pélvico como de los ligamentos que sostienen el útero. En este caso es una cosa muy grave. Entonces puede estar sometida a infección o a lesiones, ¿no? Entonces, si está en edad, todavía se puede hacer una histerectomía, ¿no? Ya no podría tener más. O se puede hacer una reparación del piso pélvico, en este caso, la protrusión o el prolapso uterino, cuando hay debilidad del piso pélvico. Una comparación entre el masculino y el femenino que es importante recordar, sobre todo por la irrigación, ¿no? Estuvimos hablando sobre la aorta común, la aorta abdominal, la ilíaca común, externa y interna, y después anterior y posterior de la rama de la ilíaca interna. De esa rama anterior van a salir una serie de arterias, tanto diferentes para el hombre como para la mujer. En la mujer nos interesa ahí la uterina, la vaginal, ¿no? Que son arterias importantes. Una consulta. Dime. Una consulta. ¿Qué decide y que la arteria uterina en caso de varones también se desarrolla, sin embargo, se convierte en un ligamento uterino? ¿Eso es cierto? Se desarrolla, Pero no como arteria, se convierte. Se fracciona. la palabra sería degenera Se atrofia. o se atrofia. Entonces, no un ligamento uterino como tal, porque finalmente el varón no tiene útero, pero la arteria simplemente permanece ahí sin tener ninguna funcionalidad, como una estructura más dentro de la pelvis masculina. Pero aquí hay otras que se desarrollan en el varón, por ejemplo la arteria prostática, para ir hacia la próstata, o en la mujer, o en la mujer que está la vaginal también, para irrigar parte interna de la vagina. Aquí hay más datos de estos arterias que les estoy mencionando tanto en el varón como en la mujer, para que lo revisen. La tarea de la práctica está aquí, al darnos las ramas de la ilíaca interna. Y después hablamos de la inervación. Estos son los dermatomas de sensibilidad de acuerdo a cada rama de los nervios que van saliendo de L3, L2, etc. Y sus diferentes inervaciones hacia el perineo. Aquí nos interesa bastante el nervio pudendo, porque es el que va a llevar la inervación motora hacia todos los órganos de la pelvis. Entonces hay que seguir este trayecto que sale desde las raíces del sacro, que va formando el nervio pudendo,
Luego tiene ahí una salida por el agujero ciático mayor, vuelve a ingresar por el agujero ciático menor y ahí se va a ir hacia abajo, ¿verdad? Y aquí va a salir el nervio que va a ir, por ejemplo, hasta el pene, para generar sensibilidad, por ejemplo. En esta parte hay un complejo de plexo que estaba en la guía también práctica, un plexo lumbar y un plexo sacro. ¿A qué se refiere plexo lumbar y plexo sacro? Simplemente son reuniones de los nervios que están en diferentes partes. El plexo lumbar van a salir raíces nerviosas desde L1 hasta L4, ¿verdad? Llegando inclusive hasta las sacras, las primeras sacras, pero luego el plexo sacro ya va a tomar desde L1 hasta S4 más o menos. Desde esas raíces nerviosas se va a formar. ¿Cuál es la importancia de estos dos plexos? Que llevan tanto inervación simpática y parasimpática para los movimientos o las funciones automáticas que llevan los órganos de la pelvis. Nada más por mencionar, no requiere más detalle. Luego cuando hablemos de eyaculación y erección, vamos a darle un poco más importancia a estos plexos, solamente identificación por ahora. Esto es un repaso y hemos visto, este es el músculo transverso del peine, otros músculos cavernosos, ¿no? Este es los bulbocavernosos que están rodeando la cavidad vaginal. Estos músculos también controlan la parte del esfínter de la vejiga, que pueden controlarse de manera voluntaria para impedir que la orina salga, y podemos de esa manera contener de manera voluntaria la orina. Pero esos músculos también tienen su importancia durante las relaciones sexuales, porque su contracción produce pues los orgasmos, ya que están relacionados con el clítoris o con las raíces del clítoris. Entonces, cualquier problema que afecte en una posterior trauma, una fractura, por ejemplo, cuando hay muchos bebés que han nacido, pueden generar distensión o malestar en estos músculos y eso puede afectar posteriormente a las relaciones sexuales dolorosas, ¿no? Dispareunia que se conoce en las mujeres. ¿Qué otro dato más tenemos aquí? Otra vez, hablando del diafragma pélvico, más imágenes de músculos, la importancia del elevador del ano. Miren cómo el oxígeno va, rodea la salida anal y regresa otra vez hacia el útero para hacer esa función de rodear. Aquí ya, este es un procedimiento que se llama una episiotomía. Antes era utilizado muy a menudo, pero ahora ya no. ¿En qué consiste? Consistía en un corte en la vagina para producir una ampliación del canal del parto y permitir que el bebé pueda nacer con más facilidad. Entonces, ¿por qué lo mencionamos ahora? Porque se tomaba como referencia la tuberosidad o la espina. En primer lugar, la tuberosidad para hacer un corte y también la espina para poner la anestesia, ¿no? La espina del isquio. Miren, este procedimiento que está normalmente está cortando o está diseccionando, o mejor dicho, está seccionando, es la palabra adecuada, algunos músculos importantes de la pared del diafragma pélvico. ¿Qué músculos importantes? El transverso del perineo. Ahorita vamos a ver otra imagen para verlo más detallado, ¿no? Entonces se hacía un corte y luego se hacía una sutura, ¿no? Al final se suturaba primero la mucosa y al final se sutura la piel. Y queda, lamentablemente, esto se usaba para prevenir los desgarros, porque es mejor tener un corte controlado a que un desgarro se produzca en esta dirección. ¿Se imaginan si un desgarro se produce en esta dirección?
había comunicación de vagina con recto. Y eso realmente crea problemas realmente difíciles para una mujer después de su parto. Para evitar que el corte sea así, o que el desgarro sea en esta dirección, se hacía un corte voluntario, un corte, mejor dicho, a propósito, hacia el lado lateral. Y de esa manera se podía ampliar el canal del parto, pero controlado, y después se podía suturar. Ya no se utiliza muy frecuentemente porque muchos prefieren la cesárea en vez de este procedimiento, ¿no? Pero en algunos casos todavía tal vez alguno de ustedes en el internado lo vaya a hacer. ¿Qué músculos se seccionan acá? El transverso del perineo, se corta también el bulbo cavernoso y algunos haces del músculo, el músculo elevador del ano. Músculo transverso, músculo bulbo cavernoso y músculo raíces del esfínter, raíces del elevador del ano. Más adelante lo vamos a volver a repetir, no se preocupen. Bueno, igual aquí hay un diagrama de la estructura de la parte final de los esfínteres, los músculos. En el caso del varón tiene la próstata, ¿verdad? En el medio de la vejiga y la salida de la. En cambio la mujer es más directo. Es más fácil para relacionarlo. Ya después lo vamos a ver cuando estemos analizando. Esta es una de las últimas imágenes. Ven ustedes como la próstata es el fin de algunas, por ejemplo, tiene múltiples salidas esta glándula prostática hacia el canal prostático. Pero, por ejemplo, aquí hay aberturas de los conductos deferentes que están viniendo desde el conducto espermático y van a salir hacia aquí para ya conformar lo que se conoce como el conducto eyaculador. Aquí está justamente la abertura de los conductos eyaculadores. A partir de aquí ya se denomina conducto eyaculador. Hasta aquí es conducto deferente y después ya continúa el conducto eyaculador, que es una pequeña porción donde se van a juntar las secreciones de la próstata, la salida de los espermatozoides, y más abajo ya van a venir a juntarse los agujeros de las glándulas seminales. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Estamos en una aproximación general como nos pide el texto. Aquí, por ejemplo, pueden darse cuenta ustedes todas las estructuras que se dañan en el caso de una fractura de pene, o en el caso de un trauma, o en el caso de un accidente de tránsito. Ahí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque son estructuras que están muy cercanas unas a otras, que puede haber una lesión. Por ejemplo, aquí, un golpe. Aquí, por ejemplo, están poniendo una sonda vesical y puede haber una rotura de la próstata. Cuando practiquemos colocación de sonda, vamos a ver por qué primero el pene se tiene levantado o en esta posición y luego se hace horizontal. ¿Qué pasa si no pones en horizontal el pene cuando estás poniendo la sonda? Puede haber una rotura. Entonces, primero se toma el pene para colocar la primera parte de la sonda y después tienes que ponerlo horizontal para que pueda pasar esta escotadura prostática y en la zona de la uretra prostática ya puede entrar hacia atrás hasta la vejiga, porque nuestro objetivo con la sonda es llegar hasta aquí adentro, ¿verdad? Pero si no se tiene cuidado puede haber un trauma. ¿Ya? Entonces ya lo vamos a ver cuando hagamos la colocación de sonda. Esto es una fractura por un traumatismo externo directo, una caída. Esta es una herida penetrante y esta es una perforación por un absceso periuretral. Entonces, toda lesión produce unas graves consecuencias con las estructuras que están alrededor. Caídas de bicicleta, caídas sentadas. Hay un video sobre ese ladrón que se roba una bicicleta y el asiento está malogrado y rápidamente se sienta en el tubo de... ¿Han visto ese video? Eso, por ejemplo, a mí no me parece que sea real, porque, ¿saben? Cualquier daño que se sufra en el perineo, cualquier daño en el perineo significa un daño grave en la vejiga, en la uretra,
en el recto. Entonces prácticamente si ese video fuera real, ese paciente está gravemente comprometido. Necesita que le hagan una colostomía, es decir, toda esta zona está dañada, averiada, y van a tener que hacer probablemente sacar la orina por aquí, por encima del pubis, o ponerle una sonda por aquí encima, porque tiene toda esta uretra dañada. Además, si está dañado el recto o el ano, entonces tienen que hacer una conexión, una colostomía en la parte más superior, para que las heces salgan a una bolsita en la pared abdominal, hasta que esto se repare, se estructure o se reconstruya. Entonces, cualquier lesión en bicicleta, sentado, hay que tener mucho cuidado cuando haya lesión de la base del perineo, por favor. ¿Ya? Hay que revisar bien a ese paciente, no lo puedes tener solo con analgesia, ¿verdad? Hay que mandarlo para que lo vea un cirujano. Bueno, vamos a terminar. Esto ya es conocido, ¿verdad? Solamente son imágenes que repiten lo anterior desde otro punto de vista. Aquí tenemos la acumulación y la extravasación de orina en el varón o de sangre, ¿verdad? En el caso de una rotura, por ejemplo, miren, aquí se ha roto la uretra y la sangre está vaciándose en todo este espacio. Recto, vesical. Recto, vesical. Aquí se acumula la sangre y ¿qué puede pasar? No tiene heridas, mira, no tiene sangrado. El accidente de tránsito, la fractura de cadera, no produce sangrado. Tú revisas al paciente por afuera y dices, no tiene sangrado, está limpio. No hay sangre, no hay hematuria, porque está obstruido aquí, no hay hematuria, no hay sangrado. Ah, ya te vas a mejorar. No. ¿Qué tenemos que evaluar? Frecuencia cardíaca, presión arterial, palidez de la piel fría. Si está taquicardia, hipotenso, piel pálida, piel fría, entonces tenemos que sospechar que hay una hemorragia en algún lugar. ¿Dónde está esa hemorragia? Probablemente oculta en este fondo de saco recto vesical, y ahí se está acumulando la sangre. Entonces, ¿esto cómo se puede observar? Con una ecografía. Con la radiografía confirmas la lesión en los huesos y con la ecografía analizas la cantidad de líquido que puede haber quedado almacenado en estos espacios en la pelvis. Ya, por favor, no te olvides, no hay sangrado, pero hay una lesión grave. Ya, por favor. Y me parece que con eso hemos terminado. Ya, nos falta esto más. Para recordar los cánceres de carcinoma cervical. ¿Por qué es importante ver lo que estamos viendo en pelvis? Amigos, miren. Tanto el cáncer de la próstata como el cáncer del cuello uterino pueden dar una diseminación rápida a los órganos que están ahí a su alrededor, vejiga o recto. Esta diseminación del cáncer puede alcanzar a estructuras óseas o mandibulares o a estas otras estructuras huecas que están ahí al lado, porque todo está comprimido en un espacio tan pequeño como la pelvis. Y así el cáncer se disemina de lo que comienza en el cervix, puede ingresar a diseminarse a otras partes, ¿verdad? Esto es en casos de la endometriosis, que también está muy relacionado, o en casos pues de alguna alteración como embarazos ectópicos o quistes en el lugar. Todas estas imágenes nos permiten relacionar cuán cerca están unas de otras estas estructuras, y por eso es que un pequeño problema en el ovario puede producir malestares en toda la pelvis, ¿no? en todo el abdomen inferior. En este caso estamos hablando de un embarazo ectópico. En vez de que luego de la fecundación que se produce en la ampolla vaya hacia el endometrio, se comienza a desarrollar el embarazo aquí y la trompa estalla, y eso sí es un caso de hemorragia muy severo. Bueno, entonces, nos vemos el día miércoles, por favor, y que vean todo lo que corresponde a